Vamos a comenzar con el apartado 1, apariencia del color, y como podéis ver en el esquema, el punto 1 es la cantidad de luz y su medida. Esta perspectiva considera la luz como un corpúsculo. Es una concepción cuantitativa de la luz. Aquí nos habla del concepto de fotón, que es la unidad de medida de la cantidad de luz, y nos habla sobre las perspectivas para medir la luz. Entre ellas tenemos la radiometría y la fotometría. La radiometría considera la luz como cualquier otro tipo de energía y la fotometría toma en consideración únicamente la cantidad de luz visualmente efectiva. También estudiamos aquí algunos conceptos fotométricos como la iluminancia, que es la cantidad de luz visualmente efectiva que incide sobre una superficie, y la luminancia, que es la cantidad de luz visualmente efectiva emitida por una fuente de luz extensa. Y tenemos el concepto de reflectancia, que es el cociente entre la cantidad de luz emitida, es decir, la luminancia, y la cantidad de luz recibida, es decir, la iluminancia, por una superficie. En segundo punto del esquema tenemos el espectro electromagnético. Esta perspectiva considera la luz como una onda, es una concepción cualitativa. El concepto de longitud de onda es que esta es una distancia recorrida hasta que la función de onda se repite. La franja de longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros es la franja con efectividad visual. Nos habla también de la distribución espectral, que es la función que describe la cantidad de luz que contiene en cada una de las longitudes de onda. Nos habla sobre la luz solar, que tiene la cantidad de luz aproximadamente igual en todas las longitudes de onda. Continuamos con el punto 3, que es la codificación del color, y aquí habla sobre los procesos de codificación del color, que son los que transforman un código físico expresado en términos de longitudes de onda en un código psicológico, expresado en términos de experiencia consciente del color. Es decir, el que nos permite percibir el color. Tenemos dos estrategias científicas para estudiar la codificación del color. Una es estrategia psicofísica y otra fisiológica. La psicofísica estudia la relación entre la manipulación de las características del estímulo luminoso y la experiencia del color. Y las fisiológicas estudian la relación de las características estimulares y de la experiencia sensorial con los distintos componentes del sistema visual. Continuamos con el punto 4, que es el apartado atributos del color. Aquí nos indica que hay 3 atributos psicológicos del color, es decir, hacen referencia a nuestra experiencia consciente del color. Tenemos el matiz, que es la cualidad que permite diferenciar un color de otro. Tenemos la saturación, que es el grado de pureza cromática que presenta un color. Y como último tenemos el brillo y la claridad. El brillo es el atributo de la sensación visual determinado por la luminancia percibida. Y la claridad es el atributo de la sensación visual determinado por la reflectancia percibida. También nos habla de conceptos como los colores acromáticos y los colores cromáticos. Los colores cromáticos es el conjunto de colores espectrales y no espectrales. Aquí tenemos los colores espectrales, que serían cuyo matiz está relacionado con una determinada longitud de onda. Aquí tenemos los colores del arco iris. Y los colores no espectrales son aquellos cuyo matiz está relacionado con una mezcla de longitudes de onda. Aquí tenemos, por ejemplo, el púrpura, el morado, ya que solo pueden obtenerse mediante la mezcla de 2 o más luces monocromáticas.
Y finalmente tenemos los colores acromáticos. Su aspecto está determinado por los cambios en la dimensión de la claridad. Aquí tenemos el blanco, el gris y el negro. Continuamos con el punto 5 del esquema, que es el sistemas de ordenación de los colores. Y aquí tenemos dos subapartados. El apartado 5.1, que es la codificación de la longitud de onda. Aquí nos habla de la visión escotópica, que es la visión nocturna o de situaciones de baja iluminación, determinada por un sistema de detectores bastoncillos. Aquí tenemos el experimento de igualación escotópica que se usa para estudiar la respuesta del sistema de visión escotópico a las longitudes de onda de una luz. También nos habla sobre la visión fotópica, que es la visión diurna. Está determinada por el sistema de receptores de conos. Está directamente relacionada con la codificación diferencial de las longitudes de onda. Aquí tenemos el experimento de igualación del color, para estudiar la respuesta del sistema de visión fotópica a las longitudes de onda de una luz. Nos habla de los metámeros, que son los colores que se perciben con el mismo matiz a pesar de tener una distinta composición espectral. Nos habla del concepto valor triestímulo, que es la cantidad de luces primarias necesarias para igualar un color de prueba. Tenemos también la ecuación del color, que es la expresión que determina la relación entre las cantidades de luces primarias necesarias para igualar un color de prueba. Y finalmente nos habla de dos conceptos, la homogeneidad y la superposición. La homogeneidad es la propiedad de la ecuación del color, según la cual la igualación se mantiene cuando los dos términos de la ecuación se multiplican por una constante. Y finalmente tenemos la superposición, que es la ley aditiva de Grassmann. Esta ley indica la propiedad de la ecuación del color, según la cual la igualación se mantiene cuando a los dos términos de la ecuación se le suma una constante. Es decir, la homogeneidad se refiere a la multiplicación de una constante y la superposición a la suma de una constante. Ahora pasamos al segundo subapartado del punto 5, sistemas de ordenación de colores, que es el diagrama de cromaticidad. Este es un sistema de coordenadas para representar los colores, basado sobre la contribución proporcional de cada luz primaria al total de la mezcla. Nos habla del concepto de pureza de excitación, que es el aspecto de la estimulación física determinante de la saturación de un color. Tenemos la longitud de onda dominante, que es la que predomina en la determinación del matiz de un color. Tenemos los colores complementarios, que es la pareja de colores cuya mezcla de luces en proporciones adecuadas produce un color acromático. Y finalmente, en el punto 6, nos habla de la mezcla de pigmentos. Este es el caso más frecuente de mezcla no aditiva. Es el caso de mezcla, suele llamarse sustractiva, porque hay que tomar en consideración las longitudes de onda que son absorbidas y las que son reflejadas por los pigmentos.